Metemos la cucharada para entender a qué sabe la vida de los empresarios y emprendedores del mundo gastronómico. ¿Qué diablos ni se lo come yo? Nos enteramos de cómo se cocinan grandes proyectos. El mayor productor de cacao, África, producen 87. Todo el cacao del mundo. Nos alimentamos de consejos, lecciones. Aprendemos de los errores, par de tiros al aire, cabalgata y listos. Y nos nutrimos de sus historias de vida con mucho sabor. La construcción de cualquier empresa toma tiempo. Soy Juan Camilo Osman, amante del picante y socio fundador de Ay María. Y quiero que sigamos aprendiendo juntos, trayendo a la mesa historias potentes, marcas brutales e ideas poderosas. Bienvenidos al podcast de Ay María. Log Foods es socio mayoritario de Ay María. Bueno, y estamos otra vez metiendo la cucharada, como nos encanta, y hoy tenemos un invitado muy especial, y es muy especial, es porque es parte de Ay María, literalmente. Pero les voy a contar ahorita la historia de quién es y por qué es parte de Ay María. Démosle la bienvenida a Alberto Henao de LOC. Juan, ¡Bravo! Pues Juan, muchas gracias por invitarme y espero que tengamos un buen episodio y sigamos con todas esas historias desde el 2020 que hemos pedaleado juntos a Ay María. Literalmente, tal cual. Pero bueno, antes de llegar a a echarle un poco de picante al tema, cuéntanos en general para que la gente se ubique un poco. Yo siempre que nombro LOC, al final del día la gente siempre lo conoce por alguna razón. Pero cuéntanos un poco qué es LOC. ¿El resumido o el largo? ¿Qué tan profundo vamos a entrar? No, el resumido. Es decir, ¿qué es LOC? ¿Qué vende? ¿A qué se dedica? Y de ahí empezamos a desarrollar. Listo. LOC nace como una empresa de transformación de las mejores materias primas colombianas para exportar. Basándonos que Colombia siempre ha sido reconocido por uno de los mejores cafés del mundo, ¿cierto? Entonces, cafés de alta montaña, que hacen cherry picking o recogida manual, entonces de grano a grano, cafés de alta, literalmente, pues de alto olor, entonces, de fragancias, de cosas tan reconocidos en el mercado. Pero realmente Colombia exporta más café en verde, que empiezan a mezclar internacionalmente. Yo venía casi del mundo del café, mi socia Carolina del mundo del cacao, y cuando nos empezamos a conocer es cómo le empezamos a dar alto valor o gran valor a la transformación de materias primas. Ya. Entonces empezamos con nuestra línea de chocolatería, después tenemos una línea de café, granolas, mieles, pero el objetivo es cómo generamos alto valor en nuestras materias primas y que vaya con una línea muy directa a que sean productos literalmente holísticos, como decimos, para mente, cuerpo y alma. Entiendo, perfecto. ¿Y en qué momento, digamos que venías hablando de café, se dio el salto a chocolate? ¿Por qué chocolate? Porque chocolate, creo que lo que vimos en ese momento, y la góndola de café estaba muy saturada, ¿cierto? Claro. Los grandes competidores estaban ya metidos ahí, pero apenas estaban naciendo en el mundo ese gran movimiento del bean to bar. Y ese bean to bar viene como en dos señales muy grandes. La primera señal grande era pilas y como alerta, hay demasiada confitería de sabores a chocolate que no son realmente chocolatería y están haciendo otra vez la comida consciente y los alimentos conscientes, y el cacao arranca a liderar esa lista realmente. Entonces ya antioxidantes, realmente el cacao lidera hoy la lista de los alimentos de antioxidantes, y empezamos a rescatar realmente que el cacao como alimento o el chocolate con altos porcentajes de cacao realmente podía ser considerado como un alimento y no una golosina. Y ahí vimos como un hueco muy interesante en el mercado y nos metimos por ahí. De hecho ahí dijiste y se me ocurre preguntarte acerca de esa definición, porque yo también lo entendí tarde. Y es como que no todo lo que nos venden como chocolate realmente es chocolate. ¿Cuál es esa distinción de golosina y qué sucede con un chocolate de LOC, por ejemplo? Entonces, en el mercado hay dos tipos de chocolate. El primero es un chocolate real, que es como el chocolate LOC, que realmente se basa de básicamente 4 ingredientes, que es licor de cacao, manteca de cacao, azúcar y lecitina, unas compañías que usan lecitina. Y ese también le podemos echar leche. LOC ya no maneja chocolates con leche, solamente manejamos altos porcentajes de cacao, pero la competencia o la gran industria que realmente ha hecho que el chocolate se vuelva una golosina son literalmente sabores a chocolate o muy poco cacao como tal, ¿cierto? Mantecas, ya sea de palma o de margarinas o de otro tipo de mantecas, mucho azúcar y mucha leche. Esas son las dos diferencias. Y ese chocolate se llama realmente chocolate sucedáneo o un compound como tal en el mercado. Ya. Que nos hacen pasar a veces como chocolate.
¿Qué es lo que nosotros cuando uno va a una tiendita del barrio dice, ¿me da una chocolatina? Sí. ¿Qué es de una chocolatina? Sí, Digamos por comer una chocolata normal de la mitad de las cosas que vemos, sí. Si el chocolate no se está derritiendo realmente, como lo que decía una gran marca gringa es... Espera. Antes de seguir, quiero avisarte que este video está lleno de errores. Bueno, errores que nosotros ya cometimos al momento de emprender. Así que suscríbete y dale click a la campanita porque vamos a seguir subiendo un montón de videos que probablemente evitarán que tú también los cometas en el futuro. Como lo que decía una gran marca gringa es que no se derrite en tu mano, se derrite en tu boca. Es porque realmente son grasas vegetales. Ya. Es decir, el chocolate real se derrite. Entonces, si no se te está derritiendo, pues no te estás comiendo un chocolate. Probablemente listo. Sí, tenga eso agregado. Ajá. Listo. Y entonces, y ahora cuéntame un poco más del background de los dos. Es decir, bueno, yo sé que son dos. Cuéntame más bien cómo está conformada en este momento la sociedad o cómo empezó LOC. ¿Cuál es la historia detrás? ¿Cómo arrancamos con LOC? Pues la historia es que viendo el potencial, como te estaba contando, de que había una oportunidad de empezar a darle un alto reconocimiento al cacao colombiano, y no ni siquiera por nosotros, pero entonces aquí me voy a volver una gotica, y es Colombia desde hace 10 años o más de 10 años, casi cuando empieza a nacer LOC, se empieza a ganar premios o reconocimientos a nivel mundial de los cacaos colombianos de diferentes regiones. Entonces, en Santander, norte de Santander, después Huila, tal, empiezan a salir Arauca, empiezan a salir cacaos de oro en el Salón de Chocolate en París. Y eso hace que el mundo de los chocolateros o las grandes industrias empiezan a mirar tanto a Colombia como el chocolate. Y eso que hay dos diferencias muy grandes, y es Brasil genera mucho cacao, pero estaba en una gran sequía hace 10 años y tenía unos problemas de plagas en sus cultivos. Venezuela, que tenía uno de los mejores cacaos también finos de aroma. Brasil no tiene cacaos finos de aroma y ahorita entramos que es cacao fino de aroma. Venezuela tenía unos cacaos finos de aroma que todos los internacionales y los literalmente chocolatieros finos del mundo iban a Venezuela y compraban ese cacao. Era muy especial, literalmente por la situación de ellos del gobierno. Expropian fincas, cierran plantas, la economía se estabiliza y se pierden esos contactos, y eso es una oportunidad para Colombia. Qué tristeza. Y la oportunidad para Colombia es que entra a zona... Qué tristeza por Venezuela. Totalmente. Y entra a jugar un gran papel como suplir esa necesidad de cacao fino de aroma. Ecuador y Perú también tienen cacaos, pero ellos tampoco tienen gran selección de cacaos finos de aroma porque han preferido sembrar cacaos de mayor productividad, pero menos calidad. Y Colombia hemos tratado de defender mucho nuestra calidad y no nuestra productividad por hectárea. ¿Qué genera eso? Es que nos van a compensar mejor nuestro cacao en el exterior cuando es cacao fino de aroma. Ya. Y eso es lo que defiende LOC en las cajas. Cacao fino de aroma, cacao floral, aromático, no va a ser tan intenso en el paladar como cuando uno se come un chocolate europeo. Entonces ese chocolate europeo, y termino aquí, es cuando te lo comes te patea grande, sientes esa astringencia atrás fuerte, ¿cierto? Ya. Y la gente dice, uy, yo no como ese chocolate. Pero cuando prueba un chocolate real colombiano y se lo come, dice, pucha, ¿eso dónde estaba antes metido? Claro. Entonces es mucho más suave, se derrite fácil en la boca y tiene mucha menos azúcar. Entiendo. Listo. No, simplemente te iba a preguntar ahorita de un aspecto social que sé que maneja LOC en función de los cultivadores de cacao en Colombia, pero antes de llegar allá, entonces me estabas comentando. Entonces bueno, que me estaba divagando. No, tranquilo. Entonces, vimos ese esquema nosotros de oportunidad. Caro venía de una gran empresa que había trabajado en Nacional de Chocolates, había trabajado después en Looker, yo la conocí en Looker y la invitó a ser parte del negocio y empezamos los dos a crearlo. Es decir, fueron ustedes dos desde el comienzo. Desde el comienzo. Cuando dices background es que estudiamos, creo que Carolina es también administradora de empresas de La Sabana, yo soy administrador del CESA. Y hacíamos una competencia. Carlos estudió bastante, tiene maestrías, tiene especialización de chocolate, es máster chocolatier, diseño de plantas, de todo. Creo que ha hecho de todo, hasta un doctorado creo que está haciendo en administración. Entonces creo que está muy metida en muchas cosas y eso es muy interesante, que viene a aportar al negocio y a esta estructura empresarial que tenemos. En un principio, ¿cuál fue el esquema? ¿Fue solo comercialización o ustedes desde el comienzo fueron fabricantes? No, al esquema es que nos devolvimos... no teníamos la plata para las máquinas y la gracia es que nos enfocamos los dos, que tenemos un muy buen perfil comercial, a vender. Y salimos a la calle a vender, ¿cierto? Teníamos unas maquilas, teníamos unas recetas, es creación de marca. Y LOC ha cambiado porque al principio realmente como nos enfocábamos es que LOC
era un estructurador, un desarrollador de marca. Hoy realmente ya tenemos plantas y hay que manejar muchas más cosas que a veces uno o pierde el foco o no pierde el foco, pero pues genera mayor rentabilidad cuando lo logra hacer uno. Para allá yo me pregunto, uno, es decir, ¿por qué no? Desde el comienzo supongo que es un tema de presupuesto, pero siempre existió la visión de, en principio maquilamos, para que algunos entiendan, pues maquilar básicamente es que un tercero haga el producto y uno se lo... Con las condiciones de uno. Con las condiciones Entonces, de uno. ¿qué opino yo de la maquila? Y es que cuando dependes de un maquilador realmente, tienes o generar demasiado volumen para que te mantengan los precios o depender de la eficiencia de tu maquilador. Yeah. Entonces hay diferentes escalas de maquiladores, creo que hemos pasado por todas en Colombia, pero siempre uno depende de la eficiencia del tercero. Entonces el tercero es, hoy subimos precios, hoy te suben precios. Y tienes que empezar a trasladar y encarecer tu producto con eso. Claro. Pero yo creo que si me preguntas, o mucha gente me pregunta también, ¿es la mejor forma de arrancar? 100%. Sí. Totalmente. Claro. Me preferiría enfocarme en generación de marca y posicionamiento de producto y la venta, que devolverme hacia atrás y perder tiempo tratando de prender las máquinas y tenerlo holgado y tener cocina y tener cosas. Después hablamos de María, pero después hablamos de María. Eso es lo que genera, ese peso genera otra distracción, pero es una cosa bonita, que cuando uno se mete también a ese mundo, es muy difícil que uno lo saque. Porque es como esa pasión de tener y poderlo hacer. Y vamos a hacer más unidades y cómo lo vamos a hacer más económico y cómo vamos a rentabilizar esta línea y cómo la vamos a vender, que eso se vuelve interesante. Claro, porque ser productor le da a uno más control sobre algunas variables, pero también los retos son bastante más amplios. Uh-huh. Entonces, desde el principio sí había una visión de vamos a ser fabricantes eventualmente. Yo creo que desde el segundo año siempre hubo el coso es tenemos que ser fabricantes. Ya. Y tenemos que ser fabricantes, no podemos depender de nadie. Listo. Y al comienzo hablaste de un tema de exportación. Entonces digamos que ahí se comparte algo de visión con Aymaría. Yo también, en el momento de crear Aymaría, lo primero que pensamos fue como... Hay que exportar. Exacto, necesitamos hacer un producto de talla mundial. No, eso no necesariamente implica premium, pero sí de talla mundial. ¿Ustedes habían pensado lo mismo? ¿Y cómo ha funcionado, digamos, que ese esfuerzo exportador hasta ahora? Entonces, hoy muy bien. De hecho, nosotros exportamos en el segundo año de Constitución, logramos exportar. Ya. Pero entonces tuvimos dos temas y es, ¿por qué exportar? ¿Cierto? Y por qué lo veíamos como una necesidad. Y es porque cuando veíamos la cantidad de kilos que Colombia se comía en chocolate, son muy chiquitos, realmente no llegan ni al kilo hoy en día. Colombia es un país que se toma el chocolate o está acostumbrado a tomarse el chocolate, más no a comerse el chocolate. Yeah. Cuando después íbamos a la calle, hacíamos estudio de mercado y preguntábamos, la gente está acostumbrada a comerse un chocolate con azúcar y leche, ¿cierto? Chocolatina, casi que la chocolatina ¿cierto? de toda la vida. Y la gente en esa época no sabía ni siquiera qué eran los porcentajes o los números que había en las cajas. Claro. Entonces el 100%, el 98%, el 70%, el 60%. Y eso es una tarea tal. Entonces cuando decían, bueno, vamos a empezar a vender chocolate oscuro, ¿cierto? Uh-huh. Con altos porcentajes de cacao, pero aquí no lo comemos, pues tenemos que buscar a dónde están los mercados que se lo comen. Entonces, claro. Asia, en Japón, come mucho chocolate oscuro y tiene una tradición de comérselo muy bien. Literalmente Europa, pues Europa Central, Rusia, todo es chocolatero. Y además la diferencia es que estamos hablando de 11 kilos per cápita año de chocolate comido. Pucha, y qué impresión siendo el chocolate, digamos que el sí, cacao suramericano. Sí. Exacto. De la cuenca amazónica colombiana, que es una historia chévere, pues que realmente el cacao es nuestro, no es mexicano ni africano. ¿Sí? Es de la cuenca amazónica colombiana, peruana y brasilera. Claro, es de esa cuenca. Ahí es donde hay mayor cruce genético y de ahí es originario el cacao, que sube por los mayas y los aztecas y todos los corredores que teníamos de comercio, pues tenían en esa época de comercio, que además lástima que en esa época lo tenemos y hoy casi no tenemos casi comercio en la región, pero sube y bajaba mucho el comercio, subían hasta que llegó a México y México realmente se lo entrega, pues Montezuma cuando le entrega a Hernán Cortés la Ciudad de México, le entrega sus grandes tesoros y ahí es cuando de esos grandes tesoros iba la pepa del cacao y es como entra literalmente a Europa. Eso ya los suizos y los belgas se hicieron. Y como los españoles, los ingleses eran literalmente colonos africanos, es donde siembran el cacao en África y arranca una gran expansión. Y eso te termina esa historia porque es bien curiosa y es Henry Nestlé
se inventa la purificadora de leche. Y ahí es cuando logra cambiar el concepto del chocolate como alimento a volverse una golosina. Porque el chocolate o la pepa del cacao es grasa, 60% grasa. Y cuando la logran moler y mezclar, tú no le puedes añadir ningún líquido, porque no se mezcla. Entonces ya con la leche en polvo y azúcar lograron hacer chocolate de leche, y ahí es cuando Nestlé realmente riega en el mundo los chocolates de leche. Y tecnología obviamente suiza, que eran muy buenos en tecnología, y por eso es que se desarrolla mucho más rápido la industria chocolatera en Europa que donde era donde es de origen el cacao. Hay un dato Masterclass. curioso. Masterclass de cacao y chocolate. Un dato curioso. Qué buenos datos, exacto. Entonces ustedes vieron la oportunidad. Entonces vimos de exportar, y uno de los objetivos era cómo llegábamos realmente a un mercado norteamericano, que veíamos que también estaba creciendo en este boom, y cómo podíamos posicionarnos en el mercado norteamericano. Y empieza uno esta travesía de empezar a exportar, a entender cuáles son los distribuidores, cómo funcionan los distribuidores, si es mejor constituirse en el país y no constituirse en el país, hasta que uno habla armando modelos de negocios. Yo logramos exportar a 11 países. A 11 países de manera recurrente, porque algo que he visto es que a veces uno hizo una exportación y... 11 países con manera recurrente completas, excepto en verano. Excepto... En verano. En verano se caen bastante las exportaciones, en Estados Unidos no tanto, pero por ejemplo en China para de comprar 2 meses y medio para de comprar chocolate, Europa también, Francia también, Bélgica para de comprar. Yo por ejemplo, pues, Austria. a través tuyo casi que me enteré de un reto logístico que existe en el momento de mover cacao grandes distancias, y es que tú lo dijiste ahorita, se derrite. Entonces no es digamos que inherentemente no es un producto que necesite refrigeración, pero sí sufre, sobre todo, pues, supongo que es un tema más de percepción del consumidor, porque no se está dañando el producto como tal, sino alterando su apariencia. La apariencia. Y a nadie le gusta un chocolate derretido. Sí, puede saber igual, pero a nadie le gusta. Claro. Entonces, y además es un producto caro para que uno lo coja y esté derretido. En ese caso, ¿cómo lo mueven? ¿Con cadena de frío? Cadena de frío, tratamos mucho la logística de las flores, contenedores refrigerados y aéreos. Y tratamos de manejarlo lo que más podamos para que no se nos derrita. Listo. Y después contamos el cuento de Rumania, de Ay María en Rumania. Sí, Ay María de Rumania. Yo he entendido, digamos que ahorita que hablaste un poco de cómo se ha regado el cacao alrededor del mundo, o cuál fue esa ruta. Ahorita yo también he notado que hay un tema que es de precios y demás. El cacao en sí se volvió un commodity, se volvió algo que cotiza en bolsa. ¿Cómo funciona ese insumo? El cacao hace muchos años ha sido un commodity. Lo que pasa es que había sido un commodity que no tenía unos picos de precios como lo que pasó este año. Entonces, para poner en contexto aquí a todos nuestros seguidores y los que nos están viendo, tenemos un problema, y es que en el 2022, en diciembre del 2022, el cacao cierra en $3,500 tonelada. Es decir, sí cotiza en bolsa. Sí, y es como... sí, en bolsa, igual que el café, y esto es un commodity, esto es grande. Esto es uno de los productos que más se venden en el mundo. Imagínense. Y en abril del 2023 estaba en $10,800 tonelada. Ya. Él literalmente subió de precio 3 veces y se mantuvo Se mantuvo, bajaba a 9,000, se subía otra vez, 10,000, 10,000, 10,000. Y eso hizo que, muchos chocolateros en el mundo sí se quebraron. Están, no sé si tantos quebrados, pero sí están pasando mucho aceite. Porque transferirle un incremento de precio de tu materia prima más grande al consumidor final es muy duro. Entonces las cadenas de supermercado también te dicen, hey, tanto, yo sí, pero eso es lo que necesitamos hacer. Muchos chocolateros también se voltearon a hacer chocolates con más leche y menos cacao. Otros con diferentes inclusiones. Entonces nacen chocolates rellenos de arroces y de quinoas y diferentes cosas para bajar literalmente la materia prima que está cara. Digámosle que un filler, un relleno. Es un relleno para bajar literalmente concentración de cacao. Y así se defendió la industria. Ya vamos en $7,000 para abajo. No creo que se mantenga, no creo que se vaya a mantener más arriba de los 8,000 en este año o lo que falta en los próximos años, pero tampoco va a ser una materia prima que baje por debajo de los $5,000 tonelada. Eso que implica para el consumidor y los amantes del chocolate es que el chocolate, como lo ven, sí ha subido, no solamente todas las marcas han subido chocolate, hasta la líder del mercado ha tenido que subir los precios y bajar el gramaje. Claro. Y eso va a implicar que nos vamos a quedar así durante un tiempo, hasta que se puedan regular otra vez los precios. ¿Y por qué fluctúan tanto? Es decir, que el mayor son eventos de geopolíticos. Cacao, esto es todo mezclado.
Esto es... Imagino. Todo mezclado y es el mayor productor de cacao. África, realmente dos países, Ghana y Costa de Marfil, producen, si no estoy mal, el 97-98% del cacao mundial salen de estos dos países. 90 y todo. 87. Todo el cacao del mundo. Sí. Realmente dos países con todas las plantas de chocolate, pero realmente de ahí sale el cacao. ¿Qué pasa con esto? El Subsahara, la primera cosa, fenómeno mundial, temperatura. Subsahara está creciendo, el desierto se está comiendo los cultivos de cacao. Dos, el cacaotero africano no es un cacaotero juicioso con su cultivo. Es un cacaotero que no está haciendo las podas adecuadas, no está cuidando también sosos, y hubo un control de plagas que los árboles se hinchaban como si estuvieran realmente, cuando uno se pegaba y se le hincha el pie, literalmente se quebraban. Y eso bajó la productividad completa. Después hubo una ola grande de lluvias, hubo poca florescencia y generó una escasez en el mercado. Especuladores entran a decir, hay poco cacao, compran cacao, especulan y mandan al cielo el precio. Claro, es decir, funciona como tienden a funcionar varios aspectos de eso. Y imagino que muchos especuladores y los grandes comprando cacao y almacenando cacao y ya por lo menos empiezan a soltar para hacerlo. Entiendo. Digamos que sí hay especulación, si hay Totalmente. un tráfico, si hay un tráfico. Hay un tema de cambio climático, hay un tema de que no están sistematizados, supongo, tampoco ahí están tecnificados de ninguna forma. Y hay dos temas en África con el cacao y son dos países que regulan el precio realmente, ¿cierto? Y esos dos países también tienen dos presidentes que a veces favorecen o no favorecen. Y uno lee literatura del tema y a veces uno dice, qué raro que a veces sí, a veces no. Y todas sus hijas y familiares todos estudian en Europa, pero así es el dinamismo. Bueno, no, me imagino cómo funciona el tema, pero bueno, es clave saber que el cacao es un commodity, digamos que es algo que a veces fluctúa y que claramente va a tener cambios en su precio y el valor a consumidor final se ve afectado por estos motivos, porque yo también, digamos que me enteré de eso bastante tarde. Volviendo un poco y retomando hacia la parte de, digamos que ustedes después de, digamos que bueno, de constituir Loki, entender un poco que van a trabajar en principio con un esquema de maquila, ¿cómo es ese procedimiento, ese proceso de empezar a salir a vender? Digamos que yo siempre he entendido mucho como que cada canal tiene sus particularidades. Entonces, evidentemente, el primer canal al que generalmente tiene acceso es al canal, digamos que un canal muy tradicional o muy especializado, muy boutique, que es, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando yo empecé a vender Ay María, era el restaurante de la esquina, que uno todavía le puede hablar al dueño, que uno todavía, venga, es que tengo este proyecto, ayúdeme, ¿cómo vamos ahí? Y poco a poco uno va llegando, digamos que el canal digital hoy en día es muy accesible porque digamos que todos estamos manejando herramientas y tenemos aplicaciones que nos permiten acceder a eso. Y también tenemos, digamos que en la industria de alimentos, el canal Horeca, hoteles, restaurantes y casinos o cafeterías. Y también tenemos, digamos que un canal retail o moderno, que es el que, por alguna razón, grandes superficies. Todos queremos llegar a grandes superficies. Por el volumen. Exacto, sin entender todo. Cuéntame un poco cómo fue ese orden de los canales que ustedes fueron atacando y cuáles son las particularidades que han encontrado en cada uno. Entonces, en historia, yo creo que todos queremos llegar realmente a los grandes. ¿Por qué? Porque es cuando uno empieza a encontrar las eficiencias. Y las eficiencias son donde uno genera literalmente pues, economía de escala y rentabilización. Piensa que hay rentabilización. Yo voy a hacer un corte y es que de verdad, Beto, si alguien me ha enseñado a mí a ver los negocios como lo que son, negocios, números, hay romance, pero no a ver todo desde el romance. Creo que es demasiado valioso lo que Beto tiene que decir, porque Beto lo ve como administrador, como casi que como financiero, porque obviamente el primer consejo que uno dice es en grandes superficies se va a quebrar, y yo digo, la verdad sí, pero ¿por qué? Porque no entiende lo que tiene que entender. Discúlpame que te interrumpí. Pero es un buen punto y ya llegamos allá. Es duro, porque muchos se quiebran ahí y muchos se quedan tratando también de llegar ahí. Exacto. Y hay muchos que se salvan cuando llegan ahí. Entonces,
Lo primero, como todo, yo creo que cualquier proyecto, y LOC también empezó igual que Ay María, y es vendiéndole a los amigos, a la tienda de la esquina, al supermercadito chiquito, a la cosa de fruticas, al hotel, al sitio de yoga. Exacto. Y nosotros cogimos una estrategia que era, vamos a vender chocolate donde no hay chocolate. Entonces fueron todos los cafecitos, restauranticos, y eso también se pega en ese momento. Estaba también naciendo esa gran ola de tiendas saludables en Colombia. Claro. Y ahí también entramos perfectamente con el portafolio que teníamos en ese momento. Entonces nos potencializamos muy bien y muy chévere. ¿Cómo logramos potencializar productos saludables en sitios donde no se vendía en chocolatería? Entonces, hoteles, spas, tiendas de clínicas, hospitales, y empezamos a hacer ese nicho. Después empezamos a entender que podíamos vender bolsas de 2 kilos a restaurantes y a chefs, a pastelerías o a negocios, literalmente el B2B. Claro. Y empezamos a hacer otra línea de negocios por ese lado. Y pasando 4 años logramos codificarnos, que creo que fue uno de los primeros hitos grandes que realmente logramos hacer, es llegar a Carulla. Ya. Y cuando Carulla nos abrió las puertas, pues el dinamismo de rentabilidad por volumen pues crece. Ese es el primer supermercado que... El primer supermercado grande, realmente grande que teníamos. Había en ese momento, pues creo que estaba Romy como supermercado regional pues bogotano, pero entonces Romy tenía 4 tiendas y pues ahí vendíamos, pero 4 tiendas, pues también habían literalmente pequeñas tiendas que tenían 4 puntos. Y ustedes ya, digamos que por el bagaje que cada uno ya tenía y la experiencia, ya conocían cómo funcionaba, digamos que ese canal moderno, ese retail, o también hubo ahí varias lecciones de por medio. No, aprender, asesorarnos. Yo creo que nadie había manejado retail de Carolina y yo no habíamos manejado. Tampoco teníamos un comercial que lo hiciera. Entonces fue aprendiendo y preguntando y haciendo y también metiendo las patas y costeando. Una de las patas, por ejemplo, grande que hicimos cuando el éxito nos dio, y es que nosotros pasamos unos precios, no sé, era en octubre, y ellos nos codificaron a finales de enero. Y no hicimos el alza pensando que ellos iban a molestar. Y yo decía, pucha, y nos comimos todo un alza de un año vendiendo más barato en Carulla. Pero son cosas como inexperiencia. Pero de los temas grandes y complejos es que a veces las personas cuando llegan a las cadenas no han averiguado cuál es el costo de estar en la cadena. Porque yo creo que cualquier producto que entienda, cualquier literalmente gerente con su producto y el costeo esté bien hecho y entienda que el costo de servir tiene un costo adicional que se llama el pack, más la rentabilidad de la cadena, y tu precio te da, estás al otro lado. Sí, yo creo que eso digamos que... ¿Cómo les fue a ustedes cuando entraron a Jumbo? Sí. ¿Usted contó la historia? Sí, pues digamos que me voy acercando un poco a ese momento, pero puntualmente cuando nosotros, mi experiencia al comienzo, lo primero que entramos fue a Jumbo, Cencosud, y era como que obviamente el momento también fue fundamental porque era pandemia, entonces habían muchas reglas mejor dicho, Ay María entró en el momento en que empezó la pandemia. Entonces la tuvimos fácil en el sentido en el que se flexibilizaron muchas de las políticas que este tipo de espacios manejan, pero a la vez también estábamos accediendo a un nuevo, se nos cayeron todos los restaurantes, se nos cayó todo eso, pero estábamos accediendo a un nuevo mundo de posibilidades, de métricas que no conocíamos, de formas de hacer, digamos, incluso de cómo te cobran, cómo te pagan, qué te pagan, cuándo te pagan, y uno escasamente medio entendiendo la contabilidad, nos iba a entender un poco qué es lo que me están pagando y cómo funciona. ¿Y cómo es esto? Exactamente. Entonces, para nosotros fue un poco duro, pero bueno, también digamos que poco a poco se empiezan a cruzar los caminos. Hablando de ese cruce de caminos, no sé si la gente lo tiene claro, pero pues les cuento. En este momento, LOC Foods es socio mayoritario de Ay María. Desde el 2020 somos socios. Exacto. Sí, digamos que... Cuéntame un poco, digamos que yo soy Ay María junto a LOC, somos los dos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Es decir, no solo con Ay María, sino que en algún momento ustedes trabajaron con otras marcas en otras categorías. ¿Cuál fue, digamos que esa visión que ustedes tienen como de vamos a involucrar más marcas en esa operación? Entonces, 2019, no, de hecho 2018, ¿cierto? Caro y yo entendimos o empezamos a explorar, porque creo que no lo entendíamos tanto y lo tuvimos, y era, ya LOC tenía
una red de distribución, tenía unas vendedoras, ¿cierto? ¿Qué más le podíamos sumar al carrito, ¿cierto? Ya. Eso es pura economía de escala y es cómo podemos llegar y cómo podemos hacer más. Entonces, el primer negocio que hicimos fue comprar Monterra y nos volvimos socios de Monterra, que era una productora y transformadora de aceites de coco realmente. Y la historia con Julián fue, yo estaba en Gastronomy Market dando degustación, yo con mi chocolatico, cojo el chocolatico, y yo echaba el cuento. Y al otro lado del pasillo, en la esquina, me acuerdo, Julián estaba ahí, Julián... Con su aceite de coco. Con aceite, pero no invitaba. Era por cumplir. Y yo decía, venga, cuénteme un poco de usted. Entonces empezamos a echar lora. Obviamente, eso era como un sábado, 3 de la tarde, un flujo un poquito, y empezamos a hablar con el personaje y le dije, venga, diga esto, entregue el aceite en la mano. Si usted coge un frasco, le entregue otro, porque es que si el consumidor está en el pasillo y logra coger el producto, es como un 30% de la compra se haga. Es un avance importante. Es un avance importante. Entonces, por lo menos va a parar. Mientras que lee la etiqueta, usted tiene el tiempo de untar el aceitico, contar el cuento de dónde viene, que el cacao literalmente venía de Tumaco, cuente la historia. Entonces, él muy productor y muy ingeniero, empezamos a hablar y tenemos una relación y vimos la oportunidad de que ellos nos maquilaran nuestro aceite. Entonces sacamos un aceite de coco que se llamaba LOC. Ya. Ahí fue la primera discusión como de marca y es, ¿será que LOC puede tener tantos kilometrajes como una supermarca que tenga muchas cosas? Y dijimos, no, de pronto nos podemos dañar, venga, hacemos otra marca y sacamos un aceite de coco que se llamaba Kel. Después se nos opusieron por registro de marca y lo cambiamos y yo creo que ahí fue uno de los primeros errores grandes de la marca. Con aceite de coco LOC vendíamos 3 veces más. Cuando cambiamos a marca Kel, no estamos vendiendo tanto. Se nos opuso una gran compañía colombiana, pues del exterior, que se parece Kel a Kellogg's y tal, entonces nos pusieron. Y después llegamos a decir, venga, juntémonos y movamos todos la marca Monterra. O sea, tienen la marca, venga, la movemos. Entonces fue lo mismo. Ellos planta productora y nosotros hacíamos la parte de comercialización, que es muy parecido a lo que el modelo que hicimos con Ay María. Y empezamos a vender, a abrir canales y a vender. Lo que pasa es que cuando uno no tiene tanta economía de escala, la tajada para repartir entre producción y distribuidor no es tan grande. Claro. Y ahí es donde tenemos que jugar muy bien, o jugamos quién gana más o quién gana menos, o cuánto cuesta llevar el producto a la calle o cuánto vale producirlo, y esa es la rentabilidad. 2023 decidimos vender la compañía, nosotros nos salimos de la compañía y ellos salen. Entonces es la historia de Ay María. No, de Monterra. De Monterra. Y con el mismo principio que teníamos, y era cómo vemos marcas colombianas con el mismo fin que nosotros tenemos, pasión. Siempre nos gustó, creo que desde el 2008, la primera vez que nos vimos en ferias. 2018. 2018, sí. Sí. No, sino 2018, sí. En ferias, ¿cómo se llama? En Buró, puntualmente. Sí, en Buró. Ustedes tenían la esquina, nosotros pasábamos por las papitas y decían, pucha, qué salsa. Ustedes nos ven viendo con unos berracos, y empezamos a echarnos cariñitos allá, venga, ¿qué podemos hacer? Hasta 2020, que empezamos a hablar y planteamos el negocio de estructura de lo comercializadora a Ay María productora. Exactamente. Pues yo... Puntualmente sí, así fue la historia. Se nos acerca Lo que nos dice, podemos distribuirlos o podemos operar la empresa, y pues básicamente nos aliamos, nos unimos y decidimos hacer eso, porque yo ahí ya me estaba dando cuenta que yo no entendía del todo el juego. Es decir, porque uno generalmente tiende a confundir algo que uno le gusta o la pasión. En mi caso, crear marcas me gusta, lo sé hacer, sé comunicar, me gusta eso, pero fue pucha, ser dueño de una planta o ser distribuidor de un producto, eso no lo sabía hacer. Eso se notó todo. ¿Crees que digamos que ya hablaste un poco de la experiencia con Monterra y de algunos errores que se pudieron haber cometido? ¿Crees que, cómo ves, cuál es tu lectura en este momento, por ejemplo, de la categoría de salsas picantes? ¿Crees que fue una buena movida? ¿Cómo lo ves el tema de Ay María? Bajo el principio que lo tengo, siempre lo defenderé, y es como desarrollador de marca, nosotros como compañía que desarrollamos marcas, Ay María encaja perfectamente. ¿Qué tenemos del problema? Es una categoría mucho más lenta que el chocolate, y yo creo que ahí es donde uno empieza a tener los primeros entendimientos del mercado. Claro. Entonces, una barra de chocolate, máximo horas abiertas. Y ojalá la gente se la come. Se la comemos, compartimos.
Claro, hay gente que guarda chocolate, mi mamá, yo a veces, pues uno ya come chocolate y se guarda la barra, pero no te dura, en promedio en Colombia está durando una salsa picante en la nevera de las personas 4 meses. Entonces tu recompra es baja. Nuestra recompra cuando vamos al mercado y decimos, todavía tengo. Pero va creciendo la categoría de piques y de salsas picantes está creciendo. Y también estamos entendiendo que no es ese químico rojo acostumbrados que solamente son químicos rojos que uno le echaba simplemente para que lo picara, que está cambiando literalmente a tener salsas de diferentes sabores, frutales, con hierbas, con vegetales que nos agregan y nos aportan sabor, que eso es como la filosofía de María, y eso sí lo vemos cada ratico. Sale competencia, en Furia funciona muy bien todas las salsas artesanales que hay deliciosas. Colombia hoy literalmente jalonado literalmente por un grande que realmente desde que a Colombina compra Amazon, pues uno ve la categoría que amplían literalmente el tema como de salsas picantes y después se meten en otras salsas, pero y no es por decir que sean químicas o no químicas, pero su filosofía al principio era un poquito más artesanal. Entonces yo creo que sí va creciendo la categoría y lo vemos también en ventas. Claro, en últimas digamos que y para que la gente entienda un poco mejor de dónde viene y para dónde va el tema, es que básicamente nosotros en Ay María sí queríamos, digamos, que crear un producto icónico con identidad, que contar una historia, que hablar un poco más de los sabores clásicos o criollos, típicos colombianos, porque uno dice, bueno, pues hay salsas asiáticas, norteamericanas, peruanas, de muchas gastronomías. ¿Dónde está ese picante que nos identifique? Autóctono colombiano por regiones. Exacto. Y yo creo que eso sí lo hemos logrado, pues, y eso sí lo hemos logrado, pues, y tú lo has visto, y es cuando se desarrolla Mulata, Bendita y Silvestre, y las clásicas, La Hora la de Ajo, cuando los Cienfuegos han generado literalmente una penetración de entendimiento de que podemos tener salsas artesanales con diferentes rangos, diferentes sabores, haciendo referencias a diferentes regiones de Colombia. Exacto. Y hay un reto importante porque, bueno, eso lo contaremos después, pero digamos que obviamente lo que llegó a hacer con Ay María es obviamente eso suena más fácil decirlo que como sucedió, porque uno se va dando cuenta progresivamente de qué es lo que uno sabe, qué es lo que uno no sabe hacer, pero básicamente nosotros sabíamos crear producto y sabíamos contar historias y sabíamos tener una muy buena marca, pero nos faltaba un poco el tema de entender cómo funcionaba una empresa. Pero yo lo invito a profundizar un poco de ese tema, y es desde la parte de Log, que usted lo cuenta la parte de María, porque sería chévere ver ese contraste, y es nosotros desde Log vimos a una persona que sabía desarrollar marca, que era Juan, y el socio tuyo, Felipe, que era realmente el chef cocinero que había desarrollado la esencia de la salsa, ¿cierto? Como ese pedazo de producto. Tal cual. Cuando nosotros dijimos, esto se puede escalar fácilmente, Log entra, hace un préstamo grande, montamos una planta, y ustedes en ese momento creo que estaban alquilando unos espacios de unas cocinas ocultas. Teníamos un coworking de cocinas. Kitco. De hecho, no sé si aprende, pero no sé si todavía existe, pero muy bien montadas esas cocinas. Ya no, pero era muy específica. Es que uno entra, era muy bien, sus invimas, todo perfecto. Una gran idea. Nosotros cuando lo entramos y lo vimos, pues aquí se puede hacer, pero pues podemos llevar esto a plantas. Nosotros ya iLog ya tenía plantas y manejamos una planta como tal. Y uno de los factores es que cada uno, cuando entramos al negocio, digamos, pues, cada uno zapatero sus zapatos. Lo comercializa Juan marca, Felipe marica maneja la planta. Tal cual. ¿Qué pasa? Pues y como lo hablamos en la época, Felipe era un chef realmente que no tenía un conocimiento adecuado de manejo de planta de alimentos. Es una formación muy diferente. Sí, es formación totalmente diferente. Muy diferente. Primera equivocación, check, pum, 1. Ahí lo que habíamos necesitado era literalmente un ingeniero de alimentos que supiera manejar todos los procesos y todas las planillas del INVIMA y todo lo que necesitaba para tener la planta al día. Entonces ahí fue, creo que una de las una inversión alta, y no teníamos un piloto para tener o manejar el carro. Segundo, creo que una de las embarradas más altas o que nos ha costado mucho es entender el costo de la distribución frente al producto. Que creo que ahí cada vez lo vamos puliendo más y cada vez entendemos cómo usted tiene que repartir un tema de cargas para poder literalmente que el producto o el precio final del producto no se vea afectado
y nosotros realmente pues todas las dos partes también manejen. Ay María Chabela SAS gane también como lo como distribuidor empiece también a ganar. Tal cual. Esa es una. Y lo siguiente es montamos una planta de producción que tenía una capacidad instalada y pensamos que teníamos que tener la capacidad instalada al 100%, prendía al 100%, entonces hacíamos salsas y la rotación del producto no estaba siendo la óptima en el mercado. Entonces yo creo que como ese pipeline de cómo te compro como distribuidor, cómo te va a comprar, sin importar que la planta sea nuestra y necesitas es facturar, ¿cierto? Porque eso era como el tema del rifirrafe entre las compañías, era no me dejes morir este mes, méteme una orden de compra, entonces lo monta la orden de compra y produzcan y la bodega llena, que eso fue realmente una de las cosas que uno dice, hey, no, de a poquitos hubiera sido mejor, mientras que arreglamos ese caminado y la distribución y un poco que también mucha gente lo dice es, pero nunca viste el sell out después, es decir, cuánto está rotando tu producto en calle. Y es entender que nosotros pensamos que todo se vendía igual de rápido el chocolate, que las unidades se venden muy rápido, nosotros entregamos 2 o 3 veces al cliente semanal, con Ay María es una vez al mes. Exactamente. Entonces es entender ese dinamismo, pero después de eso, si uno lo dice, esos son los malos, yo creo que lo bueno ha sido mucho más. No, claro, sí, fueron demasiadas lecciones, sobre todo porque ustedes de cierta forma sí entendían un poco mejor cómo funcionaba una cadena logística, incluso cómo funcionan todas las áreas de una empresa, ¿sí entiendes? Desde recursos humanos, logística, administración, ventas, y nosotros realmente no lo teníamos tan claro. No lo teníamos tan claro y ahí digamos que hubo más un aterrizaje forzoso en el que nos tocó sentarnos a entender un poco cómo funciona esto y ahí ya creo que afortunadamente, y lo digo con orgullo, hemos sacado lecciones muy valiosas que ya auguran, digamos que cada vez un futuro más prometedor para Ay María como marca y para la categoría de productos picantes como categoría, valga la redundancia. Pero, y también se le contaría de experiencias buenas. La primera, Rumania, el cambio de etiquetas en rumano y la reglamentación a Rumania. Sí. Francia es mucho más fácil. Creo que desde Francia mandamos a Austria. Entonces uno tiene fotos de restaurantes mexicanos en Austria con Ay María. Qué chévere. Lograr que TJ Maxx nos codificara todas las salsas de sus departamentos es bueno. Eso es. Vamos a entrar a Estados Unidos con todos los juguetes. Eso se me hace increíble. 1,200 tiendas con Ay María. Exacto. Si nos ven en Estados Unidos, nos pueden comprar. Exacto. Pucha, y próximamente Amazon. Próximamente Amazon. Y lo chévere es que ahí se cumple un poco, se cumple la promesa. Digamos que se cumple la promesa porque Ay María nosotros lo pensamos para ser exportado y lo que está haciendo ese vehículo que nos está permitiendo llegar a eso. Obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque ha habido hubo retos de calidad, hubo retos de administrativos, hubo retos financieros, hubo muchos retos, pero digamos que creo que la experiencia al final del día, por lo menos los aprendizajes se han quedado. Y una de las cosas que yo vi también como cuando hicimos el negocio y es uno piensa que todo va a pasar mucho más rápido. Sí. Pero es que nada pasa rápido realmente. Las cosas se estructuran y toman tiempo y hay que mandar muestras y se devuelven las muestras y cambian al comprador y vuelve y busca el comprador y vuelve y mande muestras y vuelve y pasa la propuesta. Sí. Y después cuando uno está en la mitad del coso se enfría todo y uno dice, pucha, no es que el man está de vacaciones 3 meses en verano y uno, pucha, y sufra. Hasta que, pero el tema es de a poquitos. Yo creo que la construcción de cualquier empresa toma tiempo. Nada rápido. Entonces todo toma tiempo. Y como también le digo al equipo, y creo que también te lo he dicho 1000 veces, y es el operar perfecto es muy complejo, ¿cierto? Pues porque además tiene que tener una organización muy grande, muy preparada, con ERPs perfectos. Pero hasta yo creo que cualquier organización también grande tiene operar. Es el día a día y operar tiene caos. ¿Por qué? Porque es personas interactuando con otras, pasando información para que el proceso se pueda terminar y en esa conjunción de operar hay rupturas a veces de procesos. Siempre va a haber. Pero yo digo que eso es el día a día. Pues para eso nos metimos y esto es el día a día y es cómo operamos más fácil, cómo operamos más rápido y cómo nos conocemos entre dos compañías, que una es la que produce y la otra es la que tiene que vender y entonces el tercero tiene que montar una orden de compra para que uno se aliste, para que la otra llegue, para que el otro pague, para que el otro le llegue la plata. Sí. Es todo el ciclo completo. Es un andamiaje que hay que pulir y creo que uno va ajustando. Bueno, y hablando, digamos que
devolviendo, ahora sí entendiendo, digamos, hay María como un ente independiente que, pues, digamos, del cual yo estoy a cargo también desde la vocería, desde la gerencia de marca y desde toda la concepción inicial del concepto, pero claramente desde que Log es parte de esto, lo hemos logrado llevar, gracias a un trabajo conjunto, a un siguiente nivel. Digamos que voy a dejar eso ahí. Volviendo un poco a Log y a todo lo que involucra Log Foods como tal, ¿qué tan fácil ha sido consolidar un equipo de trabajo y qué tanto influye, digamos, que ese conocimiento que las personas a veces adquieren y que por un indicador que todas las empresas hasta el final del día tienen, que es la rotación, a veces se truncan procesos? Yo creo que es de las partes más difíciles. Exacto. Entonces, una organización sin personas no existe realmente. La organización son las personas que tiene. Los retos de un administrador es cómo mantenemos contentos a nuestros equipos, y contentos es para que se queden, ¿cierto? Y es cómo podemos construir más con ellos. Atraer buen talento que uno pueda pagar. Cuando uno es chiquito, pagar buen talento es muy costoso y no alcanza. Entonces uno dice, bueno, pues pucha, uno cómo trae el mejor talento que uno pueda pagar, que es fundamental. Y después de eso es cómo hacemos que los procesos funcionen. Entonces, muchas cosas que yo siempre he tenido, y cuando llegan, por ejemplo, gente que nos hemos traído de multinacionales, dicen, es que aquí no hay procesos. Claro, es una empresa nueva, para eso te trajimos, vamos a construir los procesos, ¿cierto? Es como el primer choque, y es, mucha gente anda con procesos, pero nunca ha construido procesos. Y yo creo que uno de los grandes retos o las grandes ventajas de estar en una pequeña organización que está creciendo, como de María y como Log, es, ¿cómo construyó el proceso y cómo optimizó mi proceso? Porque a veces cuando tú llegas a una gran compañía le dicen, este es el guión, papito, hágale, porque claro, esto es lo único que... Pues, y ya está hecho, ya es fácil, tal. Esa es una. Lo siguiente son los sistemas de ERPs. Los sistemas de ERPs, ese monstruo que todo el mundo dice, pucha, uno cuando va a tener un ERP bueno, es fundamental. Y de hecho Log todavía hoy no lo tiene y sufrimos con el sistema que hoy tenemos, pero pues hacia allá vamos. Entonces yo creo que entre la mezcla de esas dos partes uno construye unos buenos procesos. Explica un poco lo de qué es el ERP, Enterprise Resource. Se me olvidó la P. Ya lo buscamos. Pero, explica un poco qué es el ERP. Entonces, el ERP es el sistema que almacena toda la información de la compañía, y es desde literalmente inventarios. Cuando se te agota un empaque, entonces te manda la alerta, haz la orden de compra. La orden de compra te la hace sola, se la manda directamente al proveedor, el proveedor te la recibe. Está ligado que cuando haces un pago, tienes que hacer un pago, le avisa a contabilidad, se puede ligar con los bancos, te hace el forecast y las proyecciones de ventas, te hace los análisis de cliente, te manda alertas si el cliente no ha comprado, si ha comprado mucho, si no ha comprado nada, si se te va a romper la cadena de suministro, es decir, se te va a caer el producto más vendido, te manda alertas. Es enorme. Eso es la ayuda realmente, que es la sistematización de los procesos. Todos los procesos. Eso. Y procedimientos. Y eso viene para atrás desde todo, desde el colaborador. Tiene que pedir vacaciones, lo gestiona por ahí, pide permisos. Es un dinamismo de poderse hablar internamente en la compañía, y no como nos pasa a veces a nosotros, es el Excel del Excel encima del Excel, y el Excel pasa y el Excel vuelve, el Excel alguien movió una cosa, entonces se descoordinó todo. Claro. Y entonces el sistema contable es independiente a los sistemas de inventarios, entonces el sistema de inventario no se habla con contabilidad, y eso es un dinamismo que yo creo que hoy, este año, lo está sufriendo bastante. Que se vuelve duro operar así. Claro, que es casi que ya no se puede con cuadernos, sí. Ya toca con computador. Más o menos. Y volviendo a la primera pregunta que me hiciste, y es el equipo y el proceso, es la organización sin personas realmente, como te dije, no funciona. Las personas realmente tienen que estar, y cuando tienen que estar, cada persona ve el proceso diferente. Entonces, uno de los mayores retos que hemos tenido a lo largo de la historia es cómo documentamos ese proceso. Claro. Y cómo lo documentamos es que cuando llegue la segunda persona, cuando llegue o la persona se vaya por X o Y motivo, no cambie el proceso. Entonces el proceso no estaba bien documentado, le faltaba esto. Entonces la segunda persona que llega dice, yo lo voy a hacer así. Y empieza a modificar los procesos o empieza a cambiar sin avisarle literalmente como a las otras áreas involucradas en el proceso, y es cuando empiezan a generar esos ruidos y esos choques entre las áreas. De hecho, hace poquito estaba estudiando los modelos de franquicia, simplemente para entender, y ahí está el valor de crear sistemas y procesos, y después es vender eso.
como ya está inventado, así está escrito. O incluso en Ay María también, en algún momento a través del acompañamiento de Locke, vimos cómo funcionaba eso de ¿y qué pasa si el que conoce la receta se va mañana? ¿Y qué pasa si yo le tengo que capacitar a una persona que en su vida ha estado en una planta, por decir algo? Sí. O qué pasa si, todos esos qué pasa si, es importante tenerlo todo muy, pues lo que estaba explicando, muy documentado, muy estructurado, porque sufre mucho cuando se empiezan a cambiar las cosas. Y en cuanto a ¿consideras que se ha consolidado un equipo Mucho. en Locke que ha logrado perdurar? Bastante años, yo creo que vamos muchos años. Presente de 8 años con nosotros y los equipos nuevos duran 2 años. Claro, sí, tuvimos una crisis con la parte del chocolate, lo que estamos contando al principio de la historia del precio de cacao, que tuvimos que reorganizar unos equipos por los costos, pero no es porque quisiéramos, es porque nos tocó. Pero el equipo que queda es un equipo muy consolidado, es un equipo que la da toda. Y uno lo siente, amantes de Locke y además agradecidísimos nosotros con todo el equipo. Bueno, no, qué chévere, sí, yo también, la verdad, lo admiro y lo quiero bastante porque ha sido muy funcional. Una pregunta. Cuando uno, digamos que uno siempre sabe o tiene experiencia y puede hacer un montón de cosas mucho mejor que otras, ¿cuáles fueron esas fortalezas que tú tenías al comienzo? ¿Y cuáles eran esas debilidades? Es decir, ¿qué tú decías, yo esto lo puedo hacer bien? ¿Y cuáles eran esas cosas que tú decías, hijo de pucha, eso me cuesta un poco? Bueno, yo creo que yo soy un gran comercial, que tuve que aprender números a las malas, pero a mí me gustan los números y el tema del costeo y contabilidad y todo me gusta bastante. Hoy no hago tantas ventas como me gustaría hacer. Entonces es como me dediqué a la parte más del proyecto a largo plazo y corto plazo, es decir, a la operatividad del negocio. Como una visión. Sí, y operar. Y esa parte de operar es que la caja esté, que el chocolate esté, que la gente esté, que funcione, que la rueda ande, ¿cierto? Sí. Y que la rueda ande para el equipo que realmente hace el front y hace la cara contra el cliente, que es el equipo de ventas. Y ese equipo de ventas es, al ritmo que ellas bailen, la compañía baila. Porque es o venden mucho y hay que correr, o estamos vendiendo poco por diferentes Y o Z, pues la compañía va a otro ritmo. Entonces es como nosotros desde equipo administrativo y el equipo literalmente de operación le damos literalmente todos los recursos que ellas puedan a nuestro equipo en calle para que vendan y pongan su producto adecuado, las unidades que el cliente pidió, en el tiempo que el cliente lo pidió, para que cuando llegue el consumidor lo pueda comprar. Entonces hoy creo que me dedico a eso. Y de las falencias que me tocó y vamos a hacerlo, que sería más fácil vender y hacer más negocios y vender la cosa así, pero disfruto también mucho operar. No. Pero es decir, ¿cuál era esa debilidad que no tenías tan clara? No, confianza en los números, pocas confianza en los números que tuvimos que aprender a las patadas. Yo nunca he operado una planta. Claro. Temas de recetas, pues como toda esa parte del back, porque cuando uno es vendedor, pues es fácil. Esto es un producto ya terminado. Mira, pruébalo, el precio es bueno, vamos para adelante, ¿cierto? Claro, entender el detrás de cámaras. Pero el detrás de cámaras es más todo lo que implica que una barra de chocolate esté literalmente en el empaque que es adecuado, con el selle que es, que la temperatura de las flopaqueadoras no se suban porque entonces se quema el empaque. Todo eso que hay un mundo detrás que a veces uno no lo ve cuando se come un producto, pues eso es lo que a veces la habilidad no estaba, sino era el reto. Visibilidad de foco, conocimiento, pero ese fue el reto. Venga, ¿cómo vamos a aprender esto en la marcha? Listo. Y porque eso lo quería unir precisamente con cuál ha sido, ya no tanto de Alberto, sino en general compañía, cuál ha sido un gran acierto y una gran embarrada que consideras casi anecdótica que se haya cometido en Locke. Yo creo que un gran acierto, bueno, muchos. Es que muchas cosas buenas realmente. Y lo curioso es que también se me olvidan los negativos. Entonces, de las cosas buenas, nada. Uno, yo creo que haber logrado joder tanto para que Caro ya nos codificara, que eso fue un día cuando uno sintió el chip de que cómo se mueve una máquina realmente. Y es claro. La locomotora chucu, y el chucu, y eso empieza a moverse ya al lado, y ahí el equipo llega a calle y uno cómo mueve más producto, y ya cuando empiezan a llegar los otros clientes uno dice, pues pucha, este barco empezó a moverse. Es decir, entrar a grandes superficies, fue un granito que puso a Locke a otro nivel. A otro nivel. Listo. Y
y no en facturación, porque nos costó también mucho aprender el costo de estar en una cadena, pero en lograr mover la máquina. Es decir, pucha, estamos moviendo este barco y vamos. Y la gente está comiendo el producto y nos están comprando. Eso creo que es un granito. Segundo hito muy grande, realmente, yo creo que la primera exportación nuestra grande fue una a Japón. Claro. Pero hoy seguir exportando y lograr exportar a China, y cada vez que uno ve que los chinos, y ayer estaban en feria y mandaban fotos y uno dice, pucha, hay chinos con camiseta de LOC puesta en una feria, uno dice, qué granito, es como chévere. Increíble, de verdad, tener LOC en China. Y es que yo conozco a los chinos, han venido, hemos estado en reuniones juntos, han dicho que no les gusta María, pero hasta les que se encanta comieron LOC. Cienfuegos. Es una historia muy chistosa. Le mandamos a María a los chinos, no, que ese pique no nos gusta, ¿qué tal? Aquí nos gusta un pique más fuerte. Sí. Y vinieron a Colombia, estamos en la oficina y les dimos una botellita de Cienfuegos en un almuerzo. Sí. Eso es de goticas. Pero yo no he visto un colombiano que no la coma de goticas. Usted come full pique Sí, desde el sí, churrito sí. chiquito. Estos manes era como si fuera salsa de tomate, güey. Y tal. Y yo ¿Con decía, las Cienfuegos? las Cienfuegos, y lloraban y decían, no. Y ya se les gustó. No, ahora dice, vamos a registrar la marca. No, es que es un tema diferente, claro, porque ya es un tema cultural, ya les gustan las bases, como las salsas muy a base de aceite, ¿no? Que es como Es parecía muy una salsa picoso. macha. Sí, es como, pero muy picosa. Realmente Sí. todo es muy picante. Claro. Pero hay una gran oportunidad futuramente que tenemos que explorar con Aymaría. Claro, no, claro. Y yo creo que cosas duras de manejar, duras, yo creo que fue la primera exportación a México. Con un distribuidor que teníamos nosotros. Hoy tenemos una empresa en México, pero antes la operaba el distribuidor era un distribuidor. Y nos fuimos a una agencia de aduanas. No, necesita 3 papeles, sacamos los papeles, mandamos a México. El señor de México, sí, necesita estas 3 cosas, nosotros mandamos todo. Y nos pararon en aduanas casi 4 meses la mercancía, perdiendo plata. Pucha. Que yo digo, pucha, duro. Es como hoy hay que saber esto antes de hacerlo, porque de a poquito nos hubiéramos quebrado ahí. ¿Por qué la retuvieron? Es decir, ¿qué lección No, aprendieron nos alrededor faltaba de eso? un NICE, nos faltaban unos papeles teníamos un pedazo del INVIMA que se llama el NICE de allá y nos faltaba el otro pedacito del INVIMA, Claro. una reglamentación de cajas, una reglamentación de tintas, cositas que no sabíamos. Como pura Y nadie vio. minucia que Pura solo- minucia. Que cuando llegamos al aeropuerto, el agente de carga, la ley autoritaria de México, oiga, señores, ¿y dónde está el resto de la documentación? No está. Y en México el ritmo es otro. Y país así de grande, entonces meta papeles, te demoras 15 días, saques de papel y hay que llevar a la otra oficina otros 15. El ritmo es otro demorado, dices. Sí, un ritmo más lento. Ah, sí. Y entonces, y claro, sin entender, entonces el distribuidor muy querido en esa época, que se llamaba José Ramón, el personaje dijo, mira, yo te debo la factura, vamos contra la factura. Usted me dice hasta cuándo aguanta. Y nosotros fue pucha, y pase el tiempo, y él pague todos los días. Había que pagar chocolate refrigerado, que estamos en verano en México, $400 diarios, no, pucha. Fue duro. Y si tú tuvieras que empezar LOC, ¿harías algo radicalmente diferente o seguirías una senda muy parecida a la que se trazó desde el principio? Muy buena pregunta. Yo en Aymaría habría hecho todo diferente. No, mentira. Habría hecho un par de cosas diferentes, pero... No, yo sí hubiera hecho algo más diferente y yo creo que yo me hubiera enfocado en países foco, no de exportación y no como crecimos exportando, que fue donde saliera el amigo del amigo, el señor que llamó y entonces terminamos en Rumania exportando, que muy grandes, muy buenos, pero entonces nadie ha ido a Rumania, nadie lo ha visto, Claro. nadie entiende, mandamos. Yo creo que si todos los recursos que le hubiéramos puesto en los países focos, México, Estados Unidos y en la región, yo creo que eso lo hubiera hecho diferente. Te hubiera sido más cerquita para más- entender, aprender y poco a poco ir No, ampliando. y con foco, porque los equipos de exportación, nuestro equipo internacional es pequeño. Claro. Entonces, uno decir que va a atender 11 países con 2 personas es ilógico. Pues, no es que sea ilógico, se puede, pero no es la atención que uno debe tenerle a un distribuidor o una compañía propia. Entonces, es quién lo visita, quién está yendo al supermercado, quién está haciendo la estrategia del go-to-market en la región. Y eso nos falta. Y entonces yo creo que disparamos mucho, que gracias a Dios ha funcionado, pero a veces
puedo sentir que, y lo digo, uno a veces puede sentir que es una marca como huérfana en ciertos países. En Francia también nos fue mal después de la pandemia, vamos muy bien y la pandemia golpeó a Francia duro, le pegó literalmente a las tiendas pequeñas donde estábamos, el precio no nos da para estar en los grandes supermercados, entonces uno dice, pucha, nos hubiéramos podido enfocar más bien toda esa plata que le metimos allá en Estados Unidos y en México. Claro, entiendo. Son lecciones de retrovisor, pero pero pues para atrás todo más fácil, pero pues eso es lo único que haría. Bueno, listo. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, ya cerrando un poco el tema de Lock, en cuanto a mercadeo? Hoy en día tenemos una presión que históricamente no existía y es que hoy en día prácticamente estamos obligados a gestionar una presencia digital permanente. ¿Cómo le ha ido a Lock? Digamos que yo hoy en día entiendo que hay marcas que son casi marcas influencers y hay otras que son marcas que prácticamente les toca hacer un contenido always on como para mantenerse, pero entonces a veces uno hace una campaña y invierte una plata, pero uno no puede ser consistente, ni tiene el presupuesto, ni el tiempo, ni los recursos para ser consistente por ejemplo, en redes sociales puntualmente. ¿Qué opina? ¿Cuál es tu opinión al respecto, para ser exacto? Yo manejé la marca en mi área, yo ya no manejo Mercado, pero lo manejé literalmente hasta hace 2 meses. Carolina hoy lo maneja, pero la estrategia es la perfección. Es el enemigo de las redes sociales y lo que hay que generar es con el presupuesto que hay y hay que estar. Y esa es la herramienta para estar y hay que hacerle. Y no es la perfección, es estar, sonar, mostrarse, la foto, el video, cambiar los colores, cambiar los pantones. Sí hay que meterle pauta para uno sonar, pero eso es lo que uno sí tiene que tener muy clara la estrategia. Y eso creo que desde el principio lo entendió y creo que lo entendemos todos. Y es, hoy si no estamos en redes sociales, pues no es que no vas a existir, pero estás perdiendo una gran parte de conocimiento de brand awareness que puedes generar con tu marca como tal. Yo creo que las grandes producciones también cuestan mucho. Y yo creo que uno se puede ahorrar esa plata porque el resultado puede ser igual generando contenidos de piezas mucho más rápidas y estando como tal. Y lo que funciona, pues le metes más o lo desarrollas más profundo y las cosas. Esas grandes campañas también se han perdido. Esas grandes campañas como de publicidad que uno veía antes, chéveres, también se han perdido. Ya son más cortas, ya son más emotivas, dependiendo de las marcas y los presupuestos. Pero empresas como las nuestras es cómo logramos generar contenido de réplica que los otros países, que además es el reto como de Lock, y es cómo desde la casa matriz generamos la mayor número de piezas y de contenido para que los otros países también la puedan replicar. Claro, que sea un poquito más pues costo eficiente, pero que sea un esfuerzo comunicativo. Hacemos fotos en Colombia, general. Entonces ponemos las cajas hacemos el set, ponemos las cajas con los rombos, después cambien los rombos y pongan las cajas gringas, ¿da? Pero el mismo set, entonces se usa, pongan las cajas, pero y es como lo que hacemos como para que las filiales y los distribuidores ponen el banco de fotos y usen las fotos y las puedan bajar y las pueden usar en los países de destino. Listo. Para cerrar un poco, digamos que todo este capítulo empresarial, ¿qué consideras tú que muchas veces en qué fallan los emprendedores y las emprendedoras al momento de crear pequeños negocios en la industria de alimentos? ¿Cuál es, digamos, que ese fallo más recurrente que tú has detectado? Frente al emprendimiento, a veces uno es emprendedores que no se la creen y realmente saben el negocio. Y cuando uno se la cree y dice, ay, es que yo tengo este side business, pero tengo un trabajito, pero eso es lo que me va a hacer rico a mí en el futuro, no pierda la plata. Que eso uno, como ustedes, al 100%. Que eso funciona metiéndole horas y trabajo y disciplina. Que iban a llegar las lecciones, las embarradas y las cosas, pero porque además la brecha de crecer la compañía mientras que uno no se quema y se estalla es muy poca. Realmente hay que meterle el acelerador. Y cuando uno es joven lo tiene que hacer, y si uno también es viejo y para emprender, pues también lo puede hacer sin ningún problema, pero yo creo que hay que hacerlo y hay que arriesgarse en ese momento y es hacerle. Que creo que puede ser una equivocación grande que yo lo hago recurrente. Y es, sí, me fascina este emprendimiento, pero ¿qué haces? Pero tengo un trabajo. ¿Y cuántos días con el emprendimiento? 1 año y medio. Entonces es difícil realmente, ese paso al vacío es durísimo y eso, pues claro, cada cual sus economías y sus cosas son diferentes, pero sacar un negocio trabajando a las 6 de la tarde a 9 de la noche es muy difícil. Entiendo, foco. Es decir, ese sería como... Foco. Listo, entiendo. Bueno, vamos a pasar a temas un poco más amables para cerrar, pero son básicamente hablar de comida. También es importante, me gusta hablar de comida, me gusta entender también, cuéntame un poco, siempre lo pregunto,
¿Cuál es tu comida favorita, Beto? ¿Qué te gusta comer? ¿Hecha por mí o en...? No, cualquier cosa. A mí ¿Qué me te gusta gusta cocinar. comer? Sí. No, asados. ¿Los asados? Sí. Uy, son buenísimos. Me gusta. Me gusta. Asados me gusta mucho. Todo lo ¿Te que gusta? tenga que ver con asados. Y últimamente estoy pegado al barril. Sí, estás ahí aprendiendo. Barril duro. Le doy duro Listo. al barril. ¿Y qué es lo que más me gusta realmente comer? No hecho por mí. No, yo creo que comida de mar. Sí, te Sí. encanta la comida de mar. Lo que sea de mar. A mí no. ¿Y has mezclado comida de mar con parrilla? Es decir, también funciona. Full también. Pescado, bueno, y de mar no, también de río, pero pescaditos o amados, pescadito con naranja y limón por dentro, con hierbitas. Una brasa Bueno, muy eso rico. es bueno, una trucha Eso es rico. bien asada, es Sí. rico, es rico. Bueno, creo que no es de mar, pero bueno, se Pero entendió. de agua, Se pero entendió. nada. Sí. ¿Y qué no te gusta? ¿Qué no te gusta comer, Beto? ¿Qué te Bueno, le voy a apetece? contar una historia de esto. Imagínense que yo, hasta los 20 y pico de años, unos 19 años, no comía casi verduras ni frutas. ¿Ah, sí? Muy poco. Las frutas pocas porque comía pues una fresa, una uva, una manzanita, pero pues una papaya, un banano. Sí. Bueno, el banano calado, porque era como un postre que mi abuela hacía y me gustaba, sí, pero sí. el resto, nada. El tomate no me gustaba. La ¿No te lechuga gustaba el tomate? tenía una cosa de textura en la boca. ¿En rarísima. serio? Sí. Es decir, ¿no te gusta ensalada? No, y no me salaba nada. Y no era rebelde, era realmente una cosa de textura cuando yo sentía esa fibra fría en la boca. Sí, sí. Yo decía, qué cosa tan mala. Me gustan las aceitunas, me gustaba Raro. literalmente. Mucha gente no le gusta. No, todo lo fuerte me gustan, todos los sabores fuertes me gustan. Y cuando cumplí 20 años me acuerdo perfectamente que todo me cambió en la boca. Y estuvo todo. Hoy compro más verduras y frutas que un berraco, pero algo en la boca literalmente me gusta la sensación. Y es curioso. Bueno, sí. Y hoy ya no como, hoy todo lo que me ponga me lo como. Y le puedo contar el viaje a China que comí, Dios mío. ¿En serio? Pucha, Sí. con esos chinos, ¿Probaste de todo? El mamá ¿qué? decía, ¿qué es esto? Lo único que no comía cuando yo veía pedazos de carne muy oscuros, así negros como el micrófono. Yo decía, esto debe ser un pulmón, esto debe ser, ¿qué diablos? Ni se lo coma yo. Pero Ok. anguila, comimos culebra. No, pucha, patos, cosas raras. Yo ni preguntaba. ¿Y te gusta probar? Todo. Ya hoy todo. ¿En Lo que me serio? pongan, todo. Uy, no, yo soy más que pereza de man, más Pero es que hoy- quisquilloso. hoy ya No me nada. gusta. De verdad, yo sería el peor turista gastronómico del mundo. Yo Siempre sí, hoy lo que me pongan me lo como. Y no, ni quiera que lo coma, pero lo pruebo. Porque Ya. después de eso yo dije, güey, pucha, tantos años, ¿cómo diablos duré tantos años sin comer aguacate, güey? Claro. Puta, aguacate. Yo digo, hoy, marica, hoy puedo desayunar, comer, almorzar aguacate. Yo digo, marica, Me lo perdí. puta, 19 años, huevón. ¿Qué más rico? No. Oh, pucha, era complejo. ¿Y qué plato? Ahora sí, ya más allá de la generalidad, para cerrar, ¿cuál sería ese plato de última cena que tú pedirías? En una última cena. Es como, bueno, me voy. Mañana me voy. Hoy me como esto. Difícil, marica. Sí, es complicado, pero. Pues yo creo que yo puedo disfrutar demasiado comerme un sancocho. Un sancocho de leña bueno, hecho en finca, pucha, rico, En fin, delicioso. qué delicia. Cerveza. Si nos vamos a pedir, creo que me esperaría así. marica. Par de tiros al aire, cabalgata y listo. Aguardiente. No, aguardiente increíble. amarillo. Ah, listo, sí. man. Bueno, ahí lo dijo todo. Pero bueno, nada, Beto. ¿Y usted cuál sería el último plato? Siempre lo he dicho y lo repito y lo reafirmo. Lomo al trapo. Ush, rico. Es decir, mi comida favorita es la pizza. Yo Sí. amo la pizza, pido pizza mínimo una vez a la semana. Pero ya última cena, no, lomito al trapo, tomatico con puré de papa, espárragos. Qué delicia. Las Algo así, papitas. algo así, sí. Algo así. También como medio asadito, medio todo. Yo me fui Puedo muy obviar lo muy del caballo, lo del aguardiente, lo de la... Ustedes... Ah, Pero bueno. ya vamos a hacer fiesta, hacemos fiesta. No, mentiras, pero yo creo que cuando lo pensé, que estaba pensando en cómo me lo comería en la finca de mi abuela con todos mis primos. Eso creo que ese es el plato que Claro, que mejor representa. recuerdos y me representa. Que representa, bueno, no, muy chévere. Entonces, pues nada. Hasta acá nos trajo el río en esta ocasión. Pues buenísima invitación, Sí, qué rico sí, qué echar bueno. lora. Hay Bueno, que repetirlo. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues a todos los invito a que quieren seguir escuchando este tipo de historias,
ver este tipo de empresas tan potentes, este tipo de aprendizajes que todos podemos generar alrededor de la experiencia de los demás. Suscríbanse, activen la campanita y estén pendientes porque vamos a seguir trayendo nuevos invitados y porque la cucharada sigue. Sí. Y también a comprar Ay María. A comprar a María, sí. Sí, suscripción, Tuna Ay María, Rappi, Pin, Sí. vamos a probarlo. A probar a María. ¿A qué suena loco? A probar Lock. A probar Lock. Bueno, yo también siempre hago una pregunta adicional que es, pero lo que pasa es que no sé si tú asocies en algún momento a Lock con algún... ¿Cuál sería la banda sonora de Lock? ¿A qué suena Lock? Ah, una canción que se llama Chococheque. La vamos a buscar, escúchenla. Ahí Ahí está. Esa es. Ay, No sé, pero bueno, búsquela. la vamos a buscar. Ay, Pero bueno, nada. Entonces, nos despedimos. Beto, muchas un gracias, placer. qué delicia Nos por la volvemos a ver. invitación y a todo el Muchas equipo, muchas gracias. Y nos Chao. volvemos a ver en la cucharada. Nos vemos. Chao.